ahí, muy buenas, sexis. Bueno, sexy, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo también estoy bien, pero me he tirado un par de días sin subir vídeo ya que he estado en el dentista. Chicos, aquí el dentista es muy sano. Hay una cosa en el dentista que me molesta mucho y es la máquina esa que te quita las caries. Pues a mí el dentista no me disgusta, pero esa máquina en especial me pone muy nervioso, me pongo a sudar, me pongo, vaya, increíble. Total, que me estoy quitando caries y tal, ¿no? Porque hay que hacerse una inspección rutinaria de vez en cuando. Y como he estado con la boca así hinchada, ¿no? En plan Rocky Balboa, tal casi, pues no molaba subir vídeo. Y dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el vídeo de hoy? Pues no tiene que ver absolutamente nada, pero tenía ganas de contároslo. Tranquilidad. ¡Lo voy a matar! Venga, te voy a matar en serio, porque voy a decir... No, porque sé que te lo digo en joda. Y es que resulta, sexy mío, que han sacado un nuevo gameplay de Dead Space Remake. Y ustedes diréis, ¿un gameplay completo? Sí y no, y es que ha mostrado cómo está el juego actualmente. El juego está en una fase muy temprana del desarrollo, y es que se supone que va a salir en 2023, y los desarrolladores, es decir, los chicos de EA Motive, Electronic Arts Motive, nos han enseñado en un directo de 40 minutos cómo está el juego actualmente. Han dicho un montón de detalles, como que Isaac Clarke va a hablar, ¿vale? El protagonista de Space, y también nos han dado una muestra de cómo está el juego y de cómo se ve la nueva armadura, porque han decidido darle un rediseño a la armadura original. Además, de esos 40 minutos del directo que hicieron los otros días, hay 8 minutos que se ve el juego en acción, como está actualmente. Por eso no os asustéis cuando veáis texturas pochas, porque las hay, y es que el juego todavía está en desarrollo, tiene que mejorar muchísimo. Yo el tráiler lo he visto ya, y ahora quiero verlo con vosotros, sexy, a ver qué os parece. Así que vamos allá. Bueno amigos, ya estamos aquí en el gameplay, así que vamos a darle al play a ver qué se cuece en este remake. This again is a work in progress. Me lo he descargado para que tenga mejor calidad, porque YouTube es verdad que corta mucho la calidad. Like it's end of pre-production build, we are just starting production, so it's really far from being done. But one thing we really wanted and touch about it, it's really wanted to make sure that we nail the ambience and not only the look, the lightings, the VFX, the fog, but also nail that ambience. Give you the feeling that you're in the Ishimura, you're inside those dark corridors. And not only it's in engine, it's actually in game. And here's my boy Isaac. So that rig, that armor, it's not the original, it's a new one, it's still work in progress, it's gonna be improved a lot, but it gives the first taste at Isaac Clarke in the remake. La armadura, yo no sé si os acordáis del primer de I mean, the lighting, everything looks phenomenal. Más chula, ¿no? Más potente, más fuerte. It looks so good. Más ancha. Very much what we should be expecting at this point from next generation graphics. Hecho 3 meses de It's really Dead Space, but like you never saw it, I think. Qué guapo, tío. So it has been almost 13 years now since the original game came out, the original Dead Space. Why is this remake happening now, and what exactly is this remake? Can you elaborate on that? So one thing that's important for us, and that's why it's for PS5, Xbox Series, or for PC, is that it's not about one thing. Like Dead Space is a super strong experience. Están diciendo que podemos esperar de qué es exactamente este remake. Lo que están diciendo es que para empezar solo va a salir para PC, Series X y PlayStation 5, y ahora va a explicar un poquito qué es este remake, ¿no? El porqué de lanzar este remake. It's really about... Would you mind telling us more about the original system versus the new system and what peeling actually means? El motivo de lanzar este remake, que aparte de lanzarlo para las consolas actuales, es expandir el universo de Space. Así que veremos si con el tiempo habrá un futuro de Space 4, con el tiempo, imagínate, ¿no? O si cambiará la historia o será todo igual. Ahora lo que estáis viendo, chicos, es cómo está ahora mismo la mecánica de desmembramiento. Estáis viendo que cuando disparamos a los monstruos se le ve los huesos. Eso en el original no estaba. Estaba bien, ¿no? Pero no tenía... Iba por cachos, ¿no? Cortaba a los monstruos por cachos y ya está. Pero aquí estáis viendo que cuando disparamos monstruos se ve un poquito el hueso, se ve como que está hecho de otra manera, ¿no? Tipo Resident Evil 2 Remake. Pues ese tipo de mejora. What is the system that we have in mind for peeling, like you said? So obviously,
el control se nota mejorado. Really early build. A ver, el original no era malo. It's a Era muy gym. tosco, pero no era Everything malo. that you see is work in progress. It's first implementation. A lot of VFX are missing. A lot of Vale, que están todavía modelization are not mejorando los final. And efectos, missing a la lot of things like física. flesh tearing, etc. But one thing that is important for us that I just show, it's first, of course, dismemberment is back. And it's back with all the depth and fun you can have in that space. But one thing we wanted to, those are the only things you can say only on that space. One of the thing we wanted to improve about that experience is when you're using a weapon that is not a carving weapon, like something, not like the plasma cutter. Plasma cutter is really fun to use. You can just shoot at anything, and really you have that instant feedback of the limb getting cut. But when you had a different weapon, knowing how much damage you were dealing to the enemy, how was he reacting, etc., it was not necessarily as visceral and as clear as the So that's the thing we're working on at the moment, and we call peeling. It's basically that body destruction technology that we're developing that is allowing us to really remove, so at the moment, the flesh out of the bones of the enemy, and to give you a good sense not only of gore and horror and ambience, but also of how much damage am I dealing to that opponent. Is my weapon actually useful against this one? How close is he to die? And that's something for me that is really interesting. And so when we were speaking about why doing a remake and where can we improve, those are an example of what we can do, is that we don't have anymore to choose which feature we actually want to push. We can have dismemberment. We can have much more precision and body destruction. We can have seamless loading for the whole ship, etc., etc. And that's something really, really interesting for us. And another thing that is actually really interesting is that system. So again, for the moment, it's really early. For the moment, you're only showcasing it on the naked slasher, so you only see it with the flesh. But of course, later it's going to support like the claw, body armor, different layers, weak points, etc. But it also improves one of the core of shooting in Dead Space, which is around the precision, and not only the precision of my weapon, but as an example, the precision of the plasma cutter. And so, if I was to shoot, let's say, on that leg, then if I'm shooting here, I'm not going to cut the leg, because I'm not shooting at the place where the bone is actually visible. If I want to cut that leg, I need to be much more careful and precise. Es para que veamos por dónde podemos desmembrar. De modo que si le disparamos un poquito más arriba, un poquito más abajo de la pierna, si no se ve el hueso, no vamos a cortar esa parte. Loop where you can have some weapons that are better at carving through the enemies, some weapons that are better at cleaning them. Sorry for the mic. Some weapons that are better at cleaning the enemy and removing the flesh and the tissue, etc. And that's something really, really interesting for us. Anytime Roman speaks about dismemberment, he gets overly passionate and expressive about it. Even with about going from an improvements perspective. Just talk a little bit about, where you're kind of seeing this move. We see Isaac kind of in the space right now, floating around the space, probably going to show off some of his thrusters and stuff in a minute. I'd love to hear more about, kind of where you're thinking about in terms of improvements in this layer too. Se han hecho mejoras en lo que viene siendo la movilidad, los espacios también de gravedad cero. It was something that we felt, so again, super early build, that we felt we could actually improve in terms of experience and immersion. It's the zero-G and how you would move around in zero-G. And that's something that was really good and improving the experience in Dead Space 2 and 3 that we felt was really missing in the original Dead Space. And so están diciendo que las fases de gravedad cero de Dead Space 2 y 3 que estuvieron muy bien y muy mejoradas respecto al original y querían meterlo aquí. Entonces vamos a ver cosas de Dead Space 2 y 3 en el original, en el remake. And really feel you're in space during those moments. And so
Also, that's a mechanic that we're starting to improve a bit on. Like, for example, now you can interact as you fly around. You can go into tighter corridors, those kind of things. But also, it allows us to revisit some of the old content and create new ways to navigate, new paths. Like here in the original, you would have gone back through that door to where you came from. And here, it allows us to create new environments with eventually new challenges. Dos caminos que elegir, aquí vamos a ver 3 o 4. Lo que están diciendo es que hay varias maneras de afrontar una situación. Por ejemplo, la abertura que había abajo no está en la original. So it's really delivering on the fantasy of being in space, making sure that we're able to use that and revisiting all the places in the game. In the original, where there was Zeruji, which was the Superman jump back in Dead Space 1, and now applying full 360 motion and finding ways to provide a real challenge in those type of environment. Vale, ya se ha acabado el extracto del directo y vamos a ver un par de cosillas antes de finalizar el vídeo. Y bueno, sexys, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que lo que más me ha gustado ha sido volver a ver Dead Space, ¿no? Volver a verlo en las consolas actuales. Eso la verdad que va a estar muy chulo. Y aunque todavía falte mucho para finalizar el desarrollo, lanzar los otros de una imagen que nos da mucha esperanza de cómo se va a ver este Dead Space. Además, va a traer muchas características heredadas de Dead Space 2 y 3 que eran más avanzados gráficamente, y eso lo vamos a tener en el primero ahora, en el remake. Además, el plan es lanzarlo para expandir el universo, de modo que hay muchas cosas que antes no estaban en el original y ahora sí. Veremos cómo avanza el asunto, chicos, y ya está, y estaremos aquí para cubrirlo, para verlo. Yo la verdad que tengo muchas ganas de este Dead Space Remake, y como ahora mismo solo han lanzado esto, pues esto es a lo que nos podemos agarrar, y todos los demás son teorías. Lo único que sí sabemos con seguridad es que el juego se va a ver estupendísimamente, porque está hecho por un estudio que más o menos tiene experiencia, porque son los mismos que nos trajeron Battlefront 2, y también que sale en 2023. Es lo único que sabemos por ahora. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido, divertido. Eso es lo que voy buscando en mis vídeos. Y que si os ha gustado, dejadme en los comentarios. Y si os ha encantado, dejadme también en los comentarios. Así que ya sabéis, reventar el botón de likes, suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.